Ministerio de Educación. Transformar la educación. Misión de todos. Saludo especial, buenas tardes, damas y caballeros. Es un gusto para la comunidad académica contar con la presencia de un investigador de gran importancia en nuestro país como es el doctor Fander Falconi, quien el día de hoy nos presenta su reciente investigación Solidaridad Sostenible, la codicia es indeseable. Nos permitimos saludar a las autoridades que el día de hoy nos honran con su presencia. Nuestro invitado especial, el doctor Fander Falconi, ministro de Educación. Gracias y el saludo desde la academia. Al ingeniero Jorge Martínez, gobernador de la provincia de Imbabura. Igualmente nuestro saludo especial. Doctor Marcelo Ceballos, rector de la Universidad Técnica del Norte. Doctor Miguel Naranjo Toro, vicerrector administrativo de la UTN. Magíster Carmen Guagua, coordinadora zonal 1 del Ministerio de Educación. Distinguidos directores distritales de educación de la provincia de Imbabura y de la zona 1 del país. Rectores de diferentes instituciones, tanto de educación superior como educativas, secundarias y primarias. Docentes, estudiantes, medios de comunicación, ciudadanía en general. Queremos agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes. Iniciamos recibiendo al doctor Marcelo Ceballos en calidad de rector de la UTN, quien nos brindará las palabras de bienvenida a este evento. Buenas tardes, señoras y señores. Buenas tardes con todas y todos. Un saludo especial, compañero Fander Falconi, ministro de Educación, señor gobernador, compañero Miguel Naranjo, vicerrector administrativo, señores decanos, subdecanos, señora rectora de la Universidad de Otavalo, invitados especiales, queridos estudiantes, profesores. Sin duda alguna, para la Universidad Técnica del Norte, hoy es un día especial, pues no solo la visita de un ilustre académico que en los últimos tiempos le ha planteado al país y al mundo alternativas y reflexiones sobre la economía y la sostenibilidad, sino también porque, además, en este momento, la función que ejerce como ministro de Educación hace también que en este caso nuestra universidad, la Universidad Técnica del Norte, reitere el compromiso, señor ministro, para trabajar en un llamamiento que usted hiciera hace poco tiempo, trabajar desde las universidades y escuelas politécnicas en lo que nos orienta la Constitución y la Ley Orgánica de Educación Superior, que es articular el sistema de educación superior con el sistema de educación inicial, básico y bachillerato a través del principio de integralidad. Tenga aquí en esta universidad esa apertura total para poder trabajar de manera conjunta. Tenemos una fortaleza, 13 carreras en el ámbito de la educación, más de 2.000 estudiantes, más de 100 profesores en ese campo, una facultad y la experiencia y el compromiso de la universidad para aportar en el desarrollo de la educación. Estamos convencidos que juntos podemos mejorar el sistema de educación inicial, el bachillerato, por supuesto, que se constituye en la puerta de entrada a la universidad. El día de ayer hemos recibido a 1.300 nuevos estudiantes en esta universidad. Y eso significa, por supuesto, seguir cumpliendo el compromiso y el encargo social, pero a su vez también trabajar en este proceso de mejoramiento continuo de la educación. Y reitero, cuente con esta universidad, tanto para la formación continua, para la formación del posgrado, para la articulación de los proyectos de investigación. La pieza clave, sin duda, para el desarrollo es la educación y tenemos que apuntalar de manera conjunta. Esta universidad, como no puede ser de otra manera, lo recibe además con los brazos abiertos. Hemos creído pertinente invitar a estudiantes académicos de las áreas relacionadas, pues también nuestra universidad cuenta con una carrera de economía, desarrollo social, el campo de las ciencias económicas y también, por supuesto, para los académicos y estudiantes, sin duda también será un aprendizaje. Esperamos que no sea ni la primera ni la última, señor ministro, con su presencia acá, y reitero la bienvenida a nuestra universidad. Esperamos que precisamente esta actividad redunde en el beneficio de toda nuestra comunidad universitaria y a través de nuestros medios también, televisión y radio, la comunidad del norte del país conozca también su pensamiento,
su visión de desarrollo, por supuesto que estamos plenamente convencidos, ¿no es cierto?, de empujar que es el tren hacia el desarrollo para construir el buen vivir de todas y de todos. A nombre de todos los profesores, investigadores, estudiantes, trabajadores, una comunidad que sobrepasa a las 10,000 personas, le reiteramos la bienvenida, le deseamos los éxitos en sus funciones como ministro de Educación y reiteramos el compromiso de la Universidad Técnica del Norte para trabajar de manera conjunta en empujar el desarrollo del país y en particular la educación. Gracias por estar aquí, señor ministro, y un saludo especial a todos los invitados, funcionarios, directivos de esta cartera de Estado. Esta también es su universidad. Gracias a todas y todos por asistir a este evento. Buenas tardes. Queremos agradecer también a quienes nos siguen a través de radio y televisión universitaria desde la Universidad Técnica del Norte. Solidaridad sostenible, la codicia es indeseable. Esto es lo que aborda la problemática y geopolítica del cambio climático y cómo enfrentar este desafío. Es la obra que será presentada públicamente a continuación con las palabras del doctor Miguel Naranjo Toro, vicerrector administrativo de la Universidad Técnica del Norte. Distinguidos y distinguidas amigas y amigos de la provincia de Imbabura, en primer lugar quiero agradecer de manera muy sentida al amigo académico y ahora ministro de Educación por haber permitido que quien habla haga la presentación de esta obra escrita en los últimos meses, que había recibido ya el día lunes, así es que he tenido un tiempo bastante apretado como para leerle e intentar hacer una síntesis, pero al mismo tiempo emitir en breves rasgos el pensamiento que Fander Falconi procura establecer en estas líneas. Esta obra se denomina Solidaridad sostenible y la codicia es indeseable. Escrita por Fander Falconi Benítez, quien es doctor con el grado de cum laude en Ciencias Ambientales de especialización en Economía y Ecología, y al mismo tiempo Gestión Ambiental emitida por la Universidad Autónoma de Barcelona. En el año 2011 realiza una investigación postdoctoral en el Instituto de Estudios Sociales de La Haya, en Holanda. Y al mismo tiempo, para quien habla, fue una distinción que en el año 2014 también había realizado la presentación de su anterior obra denominada Enfrentando la crisis del siglo XXI, en donde fue al sur de las decisiones, enfrentando la crisis del siglo XXI en el año 2014. Fander Falconi fue secretario nacional de Planificación y Desarrollo, ministro de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, miembro académico del Consejo de Educación Superior, CES, y actualmente ministro de Educación, quien hago llegar en nombre de la comunidad universitaria el mayor de los éxitos, el sentimiento de nuestra felicitación y al mismo tiempo poner a disposición del ejercicio de la educación en sus diferentes niveles a la Universidad Técnica del Norte para que juntos, como en tiempos pasados, hagamos o generemos mejores espacios para que a través de la educación y desde la educación logremos mejores días para el pueblo ecuatoriano. Fander Falconi, en esta nueva obra Solidaridad Sostenible, la codicia es indeseable, establece doble propósito. Y voy a intentar hacer una síntesis lo más apretada que pueda porque
la agenda que tiene el señor ministro ahora es extremadamente fuerte, de tal forma que mi intervención va a ser muy sintética y espero y aspiro sintetizar muy brevemente el pensamiento. Digo, establece en la obra doble propósito. El primero, contribuir al desarrollo y aprendizaje científico de la realidad sobre sostenibilidad, y el segundo, provocar una acción motivadora por un lado y de reflexión por otro, por medio de la asimilación de los denunciados en esta obra, que entre otras cosas voy a describir. Encontramos aquí reflejados conocimientos sobre asuntos económicos, políticos, culturales, sociales y ambientales, los mismos que hablan desde su óptica y luego se conjugan para referirse al mayor riesgo que tiene que enfrentarse la humanidad, que es el cambio global y el cambio climático. El objetivo central de la obra es examinar y comprobar que existe un cambio global y de reinsistir también un cambio climático. En el estudio se demuestra que nos estamos enfrentando a una crisis civilizadora que se genera por el sistema capitalista inconsciente y degenerado frente a los intereses de la humanidad, que es la sobrevivencia del planeta y de la vida de quienes existimos en este. En el trayecto que marca la obra se logra determinar la preocupación profunda que tiene el autor y transmite al lector, por cierto, en consideración a la casi ruptura que existe en aquella tenue y frágil línea que existe por mantener el equilibrio que exige la naturaleza para mantener la vida. Esa línea está casi rota. El planeta está en crisis. Ese equilibrio que ya se observa tiene un indicador profundo y muy visible, que es la acumulación del capital como resultado de la explotación incesante de los recursos naturales del mundo, la utilización de productos extraños a la naturaleza. Ese desequilibrio lo podemos evidenciar en el día a día, en los cambios permanentes del clima. Como estamos viviendo cada uno de nosotros aquí en la provincia de Imbabura, en la provincia de Pichincha, en unos momentos llueve, en unos momentos hace sol. La salud de todos y cada uno de nosotros se quebranta día a día, al igual la naturaleza se quebranta en el día a día. Y eso ocasiona inconvenientes profundos que lesionan la vida y la convivencia del ser humano y la naturaleza. La consecuencia de este desequilibrio se llama cambio global y el calentamiento global. Los análisis desarrollados por Falconi han sido discutidos, analizados, confrontados por especialistas de varias áreas del conocimiento, por ejes transdisciplinarios. Allí han estado los economistas, los ecólogos, demógrafos, físicos, sociólogos y otros estudiosos, quienes han permitido conocer los fenómenos desde diferentes escuelas y corrientes del pensamiento, pero todos coinciden, estamos en crisis. El libro está formado por 6 capítulos. El primer capítulo hace un enfoque desde el cual determina que la supervivencia de la civilización depende de la solución al problema del calentamiento global, que es una parte del problema de la crisis global. El segundo capítulo hace una referencia a los países del sur, en el sentido de que si bien hemos sido empobrecidos, no somos pobres, y eso hace énfasis Van der Falconi en su obra, que hemos sido empobrecidos, no somos pobres. Poseemos una gran riqueza natural, que también se está agotando, se está deteriorando de manera muy acelerada por el calentamiento global y la explotación inmisericordia del sistema que hace el sistema capitalista a nuestros recursos naturales, sin lugar, por cierto, a reposición para las futuras generaciones. El tercer capítulo habla sobre la incompatibilidad de existencia entre el capitalismo y la naturaleza. ¿Cierto? Cuando hablamos de naturaleza estamos hablando implícitamente de todo el planeta. El capitalismo explota la naturaleza y acumula capital, en tanto que las condiciones de vida de los seres humanos es cada vez más desesperante. Los recursos de la naturaleza cada vez se agotan y el sistema alimenticio ya casi no abastece para toda la sociedad y la población del planeta Tierra. El capítulo 4
introduce algunos conceptos necesarios en el debate para que logramos sostener la acelerada acción de deterioro del planeta por parte del capitalismo. Y se introducen conceptos como el de economía ecológica y el de ecosocialismo, al mismo tiempo que se hace un debate sobre la sobrepoblación, que también es una de las causas del problema, pero que se limita a realizar cierto tipo de análisis, más bien por respeto a las concepciones incluso de carácter religioso o de otra índole. El capítulo 5 plantea el autor las alternativas de solución o algunas alternativas con las que podemos amainar los problemas a fin de combatir la amenaza ambiental. Entre las soluciones plantea romper la economía capitalista, ya que es incompatible con la ecología, con la sostenibilidad de la vida y de los ecosistemas mundiales. Buscar nuevas formas de producción y también nuevas formas de consumo. Una prosperidad sin crecimiento. La consigna es, o reducimos el crecimiento a cero, o la naturaleza se reducirá a cifras absolutamente negativas desde el punto que no podremos sobrevivir, ni la naturaleza, ni tampoco los seres humanos. Establece una nueva forma de entender y practicar la sustentabilidad, reconocer los derechos de la naturaleza. Sanción también propone que se establezcan sanciones efectivas contra los delitos ecológicos. Establece también como una propuesta fuerte la creación de un Tribunal Ambiental Internacional. Exige que desde el sur solicitemos al norte el pago de la deuda ecológica. Una nueva gobernanza internacional para cambiar la forma de medir los problemas ambientales. También la propuesta es incorporar al sistema de cultura, de convivencia y al sistema de educación, y aquí esto nos compete a todos, ¿no? Y al sistema de educación una verdadera educación ambiental que permita contrastar la codicia del capitalismo que ha causado el actual problema con la verdadera solidaridad humana, solidaridad con la naturaleza, con nuestra casa grande. En las conclusiones se habla de que ya no es simplemente un problema complejo y global, un problema grande, sino se trata de una crisis de civilización y una crisis civilizatoria. Finaliza señalando que una de las únicas formas con las que podríamos combatir esta crisis es a través de plantear el papel en primera línea de la ética, la misma que será la protagonista de los consensos y disensos en el tercer milenio. La ética aplicada en los diferentes niveles, la ética practicada por todos y cada uno de los miembros de la humanidad, consecuentemente por todos quienes estamos aquí. Puedo haber sintetizado de esa manera lo que contiene la obra, que por cierto agradezco a Fander por haberme permitido también ser uno de los primeros que lee la obra y presentar a toda la comunidad universitaria y, por qué no, a través de nuestros medios de comunicación, a toda la comunidad de Imbabura, del Carchi, estas líneas de reflexión que con mucha propiedad, con mucha sapiencia, teórico-práctico, establece esta propuesta nuestro querido y amigo Fander Falconi, que también es parte de esta casona universitaria y, como de costumbre, Fander, bienvenido a tu casa y bienvenido a la Universidad Técnica del Norte. Muchas gracias. Bien, queremos, a nombre de la comunidad universitaria y a nombre de los presentes, invitar a este escenario a nuestro invitado especial, el doctor Fander Falconi, actual ministro de Educación. Con el aplauso de todos y la bienvenida cordial a la Universidad Técnica del Norte.
Muy buenas tardes con todos y con todos. Quiero saludar muy cordialmente al doctor Marcelo Ceballos, actual rector de la Universidad Técnica del Norte. Con Marcelo pudimos ser colegas en el Consejo de Educación Superior hasta hace pocos días, y cuando supe que el doctor Ceballos, Marcelo, como lo decimos coloquialmente, se estaba postulando para el rectorado de la Universidad Técnica del Norte, realmente los miembros del CES nos sentimos muy orgullosos de que un colega nuestro esté terciando para unas elecciones democráticas y que además haya ganado las elecciones en forma absolutamente clara, transparente, y que le dé continuidad a un trabajo que ya se lo ha venido haciendo de vigorización, de revitalización de la Universidad Técnica. También quiero saludar al doctor Miguel Naranjo, que hizo la presentación del libro, actual vicerrector de la Universidad Técnica del Norte, al señor gobernador, al compañero gobernador, a los docentes, a la señora rectora de la Universidad de Otavalo, y en general saludarles a toda la comunidad universitaria, estudiantes y profesores. Agradecerle mucho al economista Patricio Silva por todo el ímpetu que siempre pone Patricio en la realización de este tipo de actos y de apoyo para que se haya cristalizado. Quizás la presentación de este libro obedece no solo a la importancia que tiene la Universidad Técnica del Norte en la vida regional, en el andamiaje de la provincia de Imbabura, sino también de una u otra manera a una especie de cábala del autor. Aquí presenté yo el libro Al Sur de las Decisiones, efectivamente en el año 2014, fue un libro que tuvo, salieron publicados cerca de 20,000 libros finalmente, y creo que fue uno de los libros más vendidos en su momento en el país, y ahora escogimos el mismo camino. Y es paradójico esto, simplemente voy a hacer un paréntesis ahí, para luego hablarles del libro. La Flaxo, que es la que auspicia este libro, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, publicó una edición de 300 ejemplares. Entonces, de los cuales prácticamente todos están agotados al autor por el tema del 10%, que no tiene por qué ser así, pero es así. Le dan el 10% de los libros, me dieron 30 libros. Entonces, estoy tratando de negociar una publicación un poco más extensa, tal vez con una editorial diferente, porque eso me da la posibilidad, justamente el nuevo Código Ingenios, para que tenga una difusión mayor el libro y no se quede enclaustrado siempre en los ámbitos universitarios, que es sumamente importante, pero no necesariamente cubre un aspecto que por la temática podría ser mucho más masivo. Y justamente el libro fue escrito en ese tipo de código, es decir, no generar un lenguaje cerrado, un lenguaje muy complicado, pese a que es un tema que tiene un tratamiento y una consideración muy científica, tratar de hacerlo como un libro de divulgación. Y por eso el lenguaje es absolutamente sencillo, en algunos casos con mucho diálogo de por medio, con la finalidad de que el libro sea accesible sobre una temática que es global y que está en el tapete de discusión, y cada vez se pone en el tapete de discusión con mucha más fuerza. Hace pocos días el presidente norteamericano Donald Trump se salió del convenio marco de París. Este convenio marco fue firmado en el año 2015 por casi todos los países del mundo, y era un convenio de mínimos, digamos, en el lenguaje diplomático se llama un convenio multilateral suscrito por varias partes, que no era vinculante, es decir, no obligaba a los países que suscribían este convenio a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y era un protocolo de mínimos, digamos, de mínimos acuerdos para trabajar sobre los efectos del cambio climático. Y claro, los intereses que hay detrás del aparato político norteamericano, los lobbies industriales, automotrices, la industria, provocó, digamos, una ruptura del mayor contaminador del planeta, que es los Estados Unidos, luego de China.
China emite cerca del 27% de las emisiones globales de dióxido de carbono, seguidamente por los Estados Unidos, que emite alrededor del 17-16% de las emisiones globales. Pero si se cambia un poco la perspectiva y se mira las emisiones en términos de emisor por habitante, resulta que un norteamericano promedio emite alrededor de 17-18 toneladas métricas por habitante, cuando un habitante promedio del mundo genera alrededor de 5 o 6 toneladas métricas. Un ecuatoriano promedio está por ahí. Y eso es un planteamiento central del libro. Nosotros hablamos de injusticias ambientales. Hay un conjunto de injusticias sociales que están relacionadas con la mala distribución de los ingresos en una sociedad, de los patrimonios, depende de dónde nacemos para que haya esta buena o mala distribución. Algunos nacen con mucha más posibilidad de ingreso económico o patrimonio, otros no necesariamente, y esto se lo estudia bastante en ciencias sociales y se estudia en los países alrededor de los temas de ingreso o mala distribución del consumo o de la renta o de cualquier otro tipo de indicador. Pero en el libro estudiamos en cambio estas desigualdades ambientales, porque no todos, si bien todos respiramos y por lo tanto todos emitimos dióxido de carbono, no todos tenemos la misma responsabilidad planetaria. Hay sociedades y hay dentro de esas sociedades habitantes que emiten mucho más que otros habitantes. Y por lo tanto se habla de responsabilidades comunes pero absolutamente diferenciadas. Si hay responsabilidades comunes pero absolutamente diferenciadas, los aspectos prácticos de la resolución de estos problemas también pasa por entender que no todos tenemos las mismas responsabilidades. Y justamente Miguel, el profesor Miguel Naranjo, hacía alusión a un concepto que no es mío, el de la deuda ecológica. Este concepto en realidad fue acuñado en el año 1994 por un autor colombiano que se llama Borrero y fue impulsado con mucha fuerza en las negociaciones internacionales de cambio climático y últimamente ha sido retomado en toda la discusión global. Y básicamente la idea es que nosotros tenemos unas deudas financieras, ¿verdad? Nosotros debemos financieramente al Fondo Monetario, al Banco Mundial, a los chinos, a cualquier acreedor que uno tenga en su país o en mente. Y tenemos que pagar esas deudas financieras. Y son muy costosas porque implica pagar un capital más un interés. Y si esa economía no genera la suficiente producción, entonces entra en un conflicto, digamos, financiero. Y así es la historia, particularmente de muchos países africanos y latinoamericanos, que en distintas coyunturas han caído en problemas de gobernabilidad por su endeudamiento externo financiero. Pero el concepto de deuda ecológica plantea que nosotros podemos ser acreedores de un conjunto de deudas climáticas. Nos deben, porque estamos asistiendo algo así como fumadores pasivos a una fiesta de la contaminación de los países ricos que provocan un disturbio a todo el planeta. Y eso es esencial. Uno puede creer o no creer en determinadas cosas, puede decir yo me posiciono ideológicamente de esta manera o de la otra, pero el cambio climático es un fenómeno físico, es decir, rebasa a cualquier tipo de ideología. Y Naciones Unidas tiene un panel que se llama Panel Intergubernamental de Cambio Climático, donde están los mayores científicos del planeta, y han llegado a determinar ya con mucha precisión que a partir de la revolución industrial de 1750, en el mundo se acumulan cada vez más rápidamente los gases de efecto invernadero, las concentraciones de gases de efecto invernadero, y eso provoca una elevación del clima del planeta. Esto viene sucediendo con mucha rapidez desde el año 1750, pero es en los últimos 50 años donde se ha acelerado mucho más este fenómeno. Y ese fenómeno se acelera independientemente de lo que esté pasando con la economía global. Incluso cuando hay épocas de crisis económica como la del 2008-2009, esta gran recesión internacional, la tendencia es aumentar las concentraciones de partes por millón. Y actualmente, desde las primeras mediciones ya sistemáticas que hay en el planeta, porque hay mediciones día a día, hay laboratorios que miden día a día en varios tomas al día,
las concentraciones entre el año 1950 y la última, que la podemos ver ahí por internet, si alguien tiene y entra al laboratorio de Hawái, le va a aparecer lo que está midiendo el día de hoy. Hemos rebasado entre ese lapso de tiempo, que es poquísimo en términos de historia de la humanidad, hemos sobrepasado de 350 a 400 partes por millón de concentración de dióxido de carbono. Los científicos dicen que si seguimos a ese ritmo de aumento, que es más o menos 2 partes de millón por año, en 25 o 30 años estaríamos en una situación que no se puede decir que va a desaparecer la Tierra, porque eso no se puede afirmar científicamente, pero sí se puede afirmar que cada vez va a haber mayores disturbios climáticos, mayores disturbios sociales alrededor de los efectos del cambio climático, porque se eleva la temperatura del planeta, por lo tanto hay deshielos, por lo tanto hay mayor aumento de los niveles del mar, y eso provoca en algunos casos inundaciones, en otros casos sequías, en otros casos alteraciones del clima, como nos describía bien Miguel. Y por lo tanto los países también tienen que hacer esfuerzos económicos para mitigar el cambio climático. Y hay muchos países que ya tienen dentro de sus presupuestos del Estado grandes cantidades de recursos que les absorbe el cambio climático. Por lo tanto, digamos, hay un endeudamiento al revés. Nosotros debemos financieramente y los países ricos nos deben por su contaminación alrededor de este tipo de planteamientos. Esto nosotros algún rato investigamos más en otro tipo de lógica más académica, y les llamábamos, conjunto con Rafael Burmano, un matemático, y Jesús Ramos y Pedro Cango, otro investigador, les llamábamos ingresos tóxicos, porque en el mundo a veces se dice que el ingreso, cuando uno mejora en el ingreso, se supone que mejora en la calidad de vida. Es así, puede ser así. Mejoramos los ingresos, mejoran la calidad de vida de las personas. Pero lo que está ocurriendo ahora es que ese aumento del ingreso planetario, promedio, digamos, de los habitantes del planeta, lo que provoca es unas mayores ansias de consumo, mayores niveles de producción y por lo tanto aceleramiento de un fenómeno físico. Entonces hay una relación bastante estrecha, digamos, entre la economía y la ecología, y esa es justamente la entrada disciplinaria del libro. El abordaje del problema del cambio climático en el libro tiene un abordaje desde la disciplina de la economía ecológica, que es una disciplina de corte transdisciplinario. Y lo que intenta es verle al mundo físico, al planeta Tierra, a los ecosistemas, a lo que nos rodea, dentro de un ámbito de integración. Entonces, el ingreso ya no necesariamente es algo positivo. Cuando el ingreso rebasa un determinado umbral, puede haber un ingreso que es tóxico y que es nocivo para el planeta. Si esto es así, digamos, si estas son las evidencias científicas, y el libro se encarga de describir estas evidencias científicas en una buena parte del mismo, las respuestas tienen que venir desde diversos ángulos. Entonces las respuestas, y el libro está orientada no solo a hacer un diagnóstico, sino a proponer, a arriesgarnos un poco a pensar y decir, ¿qué podemos hacer frente a esto? Y las respuestas vienen en diversos ángulos. Una respuesta tiene que venir en el orden global, que quizás rebasa nuestras capacidades de decisión. Tiene que haber una respuesta desde los países del sur. Es decir, si el norte rico nos está contaminando con sus estilos de desarrollo y nos está abocando a una destrucción planetaria, tiene que haber una integración multilateral de los países del sur para dar respuesta geopolítica a los países del norte. Otro tipo de respuestas están alrededor del decrecimiento económico. Esta es toda una filosofía que hoy la está debatiendo mucho en varios ángulos del planeta. Los países ricos tienen que bajar su nivel de crecimiento y por lo tanto descarbonizar sus economías. Y cada vez hay movimientos incluso sociales de justicia ambiental que empujan los procesos de decrecimiento económico y de descarbonización de sus economías. Uno podría decir, bueno, la tecnología puede ayudar. Mientras vamos evolucionando en materia tecnológica, podemos paliar los efectos del clima. Y es cierto, la tecnología puede ayudar. No tenemos los mismos niveles tecnológicos de los años 40, 50. Por ejemplo,
cuando teníamos esos carros enormes, los Ford T americanos, que consumían mucha gasolina por galón, tenían gran elaboración de materiales pesados. Ya nuestros autos son mucho más compactos. Un Ford de los años 30, 40, en la época fordista norteamericana, daba 6, 7 kilómetros por galón. Ahora un auto compacto da 80, 100 kilómetros por galón. Y uno podría decir, bueno, hemos mejorado tecnológicamente, pero resulta que cada vez hay más autos en el planeta. Es decir, hemos mejorado tecnológicamente en la unidad, en el relativo, pero en el absoluto cada vez hay más autos. Y esto en economía se llama la paradoja de Jevons. Es decir, que no necesariamente la eficiencia lleva a una reducción del impacto ambiental. Puede ser útil en el relativo, pero no necesariamente en el absoluto. Entonces yo discuto todo ese aspecto que tiene que ver con el uso de la tecnología, discuto con las posibilidades políticas, que es finalmente un tema como el cambio climático, porque detrás de esto hay un conjunto de injusticias políticas y se propone un conjunto de planteamientos donde, como nuevamente bien lo decía el profesor Naranjo, lo que está detrás de todo esto es la ética. La ética, cómo nosotros consideramos nuestra relación como seres humanos, la ética, cómo nos relacionamos como países, la ética, cómo entendemos un planeta, porque finalmente es el único planeta que tenemos. Hay una metáfora muy linda de un autor norteamericano que se llama Kenneth Boulding, y él dice, estamos en una especie de nave espacial. El planeta Tierra, si uno le ve desde la distancia, es como una nave espacial. No tenemos dos planetas Tierras. No es posible físicamente, por las leyes de la termodinámica, poner un enchufe en el planeta y botar la contaminación a la estratosfera. La contaminación se queda aquí. Por lo tanto, nosotros tenemos que cuidar la casa y este planeta Tierra. Hace un año yo tuve la oportunidad de estar en un congreso científico en Argentina y había un astronauta que había hecho muchas misiones alrededor de la Tierra haciendo una exposición. Y alguien del público le preguntó y le dijo, ¿qué es lo que a usted le impresionó, digamos, en sus vuelos mientras estaba en la NASA en los Estados Unidos? Y él contestaba y decía, desde arriba se ve tan pacífico, tan equilibrado el planeta, tan armónico el planeta, y cuando uno baja, ver los profundos disturbios que tiene este planeta. Es como que hay dos realidades absolutamente diferentes, dos planos absolutamente diferentes. Y de alguna manera eso es lo que está detrás del libro. El libro está publicado por la Flaxo, tiene un prólogo de Jesús Ramos, rector de ICIAM, un especialista en economía ecológica, y yo siempre digo, como todo libro, está abierto a su debate, a su discusión, a su análisis, y finalmente son ustedes los que tienen que valorar el mismo. Muchísimas gracias nuevamente a la Universidad Técnica del Norte por permitirme presentar el libro y a ustedes también. Agradecemos a nombre de la comunidad universitaria, a nombre de los presentes también, por hacernos partícipes de estos conocimientos importantes. Sabemos que tendrá un gran impacto en la comunidad educativa. De hecho, con el permiso de las autoridades, el permiso del señor ministro también, hay unas breves inquietudes. Serán 4 las inquietudes en honor al tiempo, por el señor ministro, por las autoridades y ustedes. Vamos a tomar 2 preguntas de cada lado, de cada ubicación. Así es que nos permitimos, con protocolo, la persona que desea hacer preguntas, con mucho gusto estaremos para ser planteadas. Por favor, en la parte posterior, vamos a comenzar por este lado, si me permite. Señor ministro, viene una pregunta entonces para usted. Economista, buenas tardes. La pregunta es concreta. Siempre se ha venido hablando de los costes de la contaminación de los países desarrollados hacia los países subdesarrollados. Usted como ministro de Educación actual, economista, ¿cuál es la política que desea plantear
para concientizar desde la educación inicial para solucionar el tema. No lo podemos solucionar porque el sistema capitalista no nos permite. Las economías de escala exigen cada vez la producción a mayor nivel y a su vez la contaminación. Y las grandes empresas y transnacionales, para abaratar sus costos, no ponen énfasis en sanear la contaminación ambiental que produce en sí la producción de los bienes y servicios. ¿Les parece bien? Recojo las 4 preguntas y luego las integro y les contesto. Sí, buenas tardes. Señor ministro, mi estimado Fander, alguna vez nos conocimos de Teodoro Gómez de la Torre en una planificación educativa, precisamente. La pregunta es, ¿qué tan estrecha relación tiene pues este planteamiento de la sostenibilidad con el criterio ético? Porque se habló de lo moral. Yo diría que más que moral es ético, ¿no? Precisamente porque en esa ocasión te entregamos un librito de lo que es la ética pública, que es un campo que le hacemos mucho énfasis, ¿no? Entonces, más que hablar de moral, quizá sea oportuno de que se hable más bien del comportamiento ético del ser humano en relación con la naturaleza. Gracias. Bueno, nadie se animó a preguntar más. El libro de alguna manera tiene una cierta provocación, digamos, en el título, que es solidaridad sostenible. Sostenibilidad hace alusión a que nosotros necesitamos de una u otra manera otro estilo de vida. Generalmente se asume que el crecimiento económico es la panacea para resolver los problemas de una sociedad. E incluso se dice que una sociedad le va bien o mal porque sube el Producto Interno Bruto. Y es común cuando uno abre la prensa, digamos los medios, y se encuentra con la noticia, tal país va a crecer a una tasa del 7-8%. Y se asume como un síntoma de prosperidad. De hecho, China es un país que tiene tasas de crecimiento desde hace 25 o 30 años cercana al 7-8%. Pero el crecimiento económico no necesariamente implica sostenibilidad planetaria, ni siquiera el desarrollo, que es un concepto mucho más abarcativo. El desarrollo involucra calidad de vida, esperanza de vida, involucra escolaridad, involucra el ingreso, e incluso el propio concepto de desarrollo no necesariamente está aparejado con una sustentabilidad ambiental. Puede haber países que tienen altos niveles de desarrollo, por ejemplo Noruega, los países nórdicos, pero son grandes emisores de dióxido de carbono. Entonces, este es un problema que yo lo trato en el libro desde un ámbito de la métrica. La métrica a veces nos oscurece el análisis. Depende qué métrica estemos utilizando. Si uno va, por ejemplo, pensemos la métrica de la agricultura, por ejemplo. Uno podría decir, tengo un sistema mucho más productivo porque me arroja más toneladas métricas por hectárea, digamos una plantación de banano, me da más toneladas métricas por hectárea. Pero puede ser que ese sistema sea un gran demandante de energía fósil. Entonces, si uno cambia la escala analítica, puede ser que se encuentre que no es tan productivo ese sistema. Eso mismo ocurre con la métrica convencional del desarrollo. Podríamos tener una métrica que nos esté diciendo, ustedes están bien porque van creciendo económicamente, pero por el lado de acá podríamos estar haciendo grandes disturbios del planeta. Por eso es importante integrar los aspectos de métrica, y por eso yo decía, el título de una u otra manera es una provocación, porque el momento que ponemos sostenibilidad, estamos de una u otra manera criticando acérrimamente a ese tipo de métrica que está muy asociado con nuestra toma de decisiones, pero que no nos lleva a un buen camino en términos de integralidad o de una visión mucho más amplia en términos planetarios. El otro punto tiene que ver con
con la educación. Y le agradezco mucho la pregunta porque me permite también plantear en el ámbito de mi trabajo, que ahora es el Ministerio de Educación. Y efectivamente nosotros vamos a tener una acción absolutamente firme, fuerte, respecto a los temas de educación ambiental. Vamos a integrar con mucha fuerza, espero que en los contenidos, en los currículos, en la acción que tiene el Ministerio. De hecho, estamos en este momento ya generando las primeras coordinaciones con el Ministerio de Ambiente, incluso con la propia Marina, para hacer una gran campaña, una gran movilización alrededor de un problema que también nos está afectando gravemente, que es la contaminación en nuestros sistemas costeros y marinos. Entonces vamos a entrar con mucha fuerza. Finalmente yo digo, una educación para el porvenir debe tener más contenidos sobre la naturaleza y una mayor orientación ética. Es decir, la ética implica que nosotros no solo debemos preocuparnos por nosotros legítimamente, por nuestra generación, sino que también tenemos que tener una visión del planeta que vamos a entregar para las siguientes generaciones. Y cuando uno le pone en un contexto así las decisiones tienen que ser mucho más motivadas. No solo pueden ser pensando en nuestra vida actual, sino en nuestros descendientes, en nuestros nietos. El problema con el cambio climático es que lo que implica finalmente es un desbordamiento de límites planetarios. Lo que significa ya muy claramente es que el planeta Tierra en este momento no absorbe, digamos como planeta, como ecosistema, como sistema resiliente, no absorbe toda la contaminación que estamos originando. Al no absorber toda esa contaminación, que es básicamente la fijación de CO2 por ecosistemas marinos o por nuestros bosques, al no absorber se generan disturbios. Y esos disturbios se expresan de la forma como lo estamos observando, todos. No hay necesidad de ser científicos para ver que el clima ha cambiado. El clima ha cambiado y drásticamente. Hay zonas que eran bastante secas, ahora son lluviosas, las temporadas prácticamente ya no son las mismas, hay rompimiento de los ciclos climáticos y por lo tanto de los ciclos agrícolas, y en esa variación, digamos, los grandes perdedores somos justamente aquellos que paradójicamente prestamos los ecosistemas, porque al tener nosotros ecosistema bosque en nuestra Amazonía, por ejemplo, o al tener océanos que fijan, que contienen carbono, lo que estamos haciendo es la prestación de un servicio ambiental, y nuevamente nos lleva a ese concepto de deuda ecológica. Nosotros estamos prestando un servicio gratuito. Fíjese en la paradoja. Nuestros países que son empobrecidos prestan un servicio de capturar ese dióxido de carbono. La tecnología nosotros tenemos que importar por las patentes, por lo tanto pagamos una tecnología cara. No somos propietarios de ese aspecto tecnológico por nuestras formas de inserción primarios portadores en esos circuitos globales, pero pagamos una tecnología cara que viene patentada. Mientras estamos otorgando un servicio gratuito, estamos pagando una propiedad intelectual, pero resulta que por ese servicio gratuito ecosistémico se produce patentación de plantas, se produce descubrimientos genéticos, descubrimientos agrícolas, y ahí hay una injusticia. Entonces, de una u otra manera lo que estamos haciendo es ampliando el concepto de injusticias, poniéndole en un plano evidentemente político el tema y proponiendo soluciones para paliar. Entonces sí, la educación ambiental es una herramienta poderosísima para enfrentar este tema. Muchas gracias. Bueno, queremos reiterar nuevamente al señor ministro de Educación y autor del libro Solidaridad Sostenible, la codicia es indeseable. A nombre de las autoridades de la universidad, queremos agradecer la presencia de todos ustedes, que mejor hacerlo a través de la música, para ustedes y con ustedes. Muchísimas gracias al Ministerio de Educación y a la Universidad Técnica del Norte, con ustedes y para ustedes.
pero tengo el compromiso de asumir para enmendar. Ministerio de Educación,